Hola estudiantes, nuevamente su tutor Jairo Sotelo les saluda. Vamos a trabajar en este video tutorial sobre crear gráficos de barras. Esto es una continuación del video anterior donde habíamos trabajado con crear gráficos de tipo columnas y habíamos visto una serie de métodos o técnicas para poder generar ese tipo de gráfico. Continuamos, chicos, acá. Ahora tenemos esta hoja de datos con esta pequeña información de esta tabla y se necesita crear un gráfico de barras. Ya vimos diferentes técnicas para crear un gráfico de barras, entonces aquí se nos va a hacer más fácil. Vamos a recordar un poco, sí. Voy a seleccionar estos datos y voy a seleccionar la opción, por ejemplo, de gráficos recomendados. Y voy a buscar acá, dice columna, columna, a ver si aparece una barra. Miren, aquí tenemos barra apilada, barra apilada. ¿Cuál es la diferencia? Cambia un poco con las leyendas y los ejes, ¿verdad? Si se fijan acá, los trimestres son en el eje de la Y y acá las leyendas son los nombres de productos. Acá lo inverso. Entonces el usuario decide cómo crearlo. Ese es un método. El otro método, decíamos, podemos insertar acá con la pestaña insertar y en el grupo de gráficos seleccionar mi tipo de gráfico. Vamos a seleccionar este que está acá, que dice barra apilada. Ahí tenemos nuestro tipo de gráfico de barras y posteriormente nos tocaría solamente ir a personalizarlo un poco, pero no voy a personalizar tanto ya que veremos un video aparte sobre cómo personalizar los gráficos. Entonces acá solamente voy a adelantar un poco, vamos a ponerle acá ventas por trimestre. Y listo, ¿verdad? Ventas por trimestre. Inclusive podemos aplicar acá, rápidamente si se fijan, pasamos los diseños. Voy a seleccionar el estilo número 2 para ir adelantando un poco sobre los formatos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos cómo crear un gráfico de barras. Bien, chicos, ahora acá en los gráficos, a partir de la versión 2013, si no me equivoco, aparecen estos nuevos elementos. Miren, estos son elementos de un gráfico que normalmente en las versiones anteriores lo encontramos, por ejemplo, en las barras de menú o en las pestañas de opciones. Cuando nosotros creamos un gráfico y lo seleccionamos en Excel, se generan estas dos pestañas, diseño y formato. Diseño pues tiene que ver con la parte de los estilos y formatos a la vez del gráfico que ustedes han generado en la hoja de cálculo. Los formatos es un poquito más de personalización sobre algunos elementos del gráfico como las leyendas, los títulos, así como pueden ver por acá. Miren, yo paso el cursor sobre estos estilos de WordArt y se van aplicando. También tenemos estos elementos, los encontramos acá donde dice agregar elementos. Miren, en el eje para el horizontal primario, vertical primario, títulos de los ejes, horizontal, vertical, el título del gráfico, ninguno, encima, superpuesto, etcétera. Todos esos elementos también los encuentran en la versión 2010, si no mal recuerdo, en formato de gráfico y aparecerá una ventana colgante. En esta es diferente. Aparecen estas pestañas, aparecen estos elementos donde yo puedo seleccionar, miren, lo mismo que yo había seleccionado por acá, es esto que está acá, los títulos del eje, el título del gráfico, algunas tablas de datos, etcétera. Tal vez algunos de ustedes ya han trabajado con gráficos y están familiarizados o conocen o podrán identificar estos elementos que normalmente los aplican también en versiones anteriores o superior, ¿verdad? Estos son los elementos del gráfico. Esto de acá son los estilos, que estos mismos que están acá en esta cinta de opciones son los estilos que están acá. Donde ustedes igual pueden pasar el cursor y hay una previsualización. En 2010 no recuerdo si está esto, sinceramente, chicos, porque tengo rato de no trabajar en la versión 2010, pero si están, creo que no, aparecen a partir de la versión 2013. Pero igual, ustedes pueden darle formato a su gráfico usando la ventana de formato de gráfico y ustedes aplican los formatos tradicionales. Es decir, aparece una ventana colgante. Aquí cambia un poco y si ustedes le dan acá, por ejemplo, el clic derecho, formato del área de gráfico, aparece ahora un panel a la derecha con diferentes opciones. Miren, relleno,
estoy en área de gráfico, estas son el eje y cada uno cambia con respecto a lo que ustedes seleccionan dentro del gráfico, ¿ok? Eso se mantiene en todas las versiones, lo que varía un poco es la forma. De la versión 2013 para acá, las opciones del área de gráfico de formato aparecen acá, en 2010 aparecen en una ventana colgante, ¿verdad? Y en la versión 2013 hacia adelante aparece en un panel hacia la derecha, donde ustedes perfectamente pueden ir aplicando los datos, los formatos, perdón, y van visualizando los cambios. Esa es una ventaja de trabajar con la versión, pues, 2010, ¿verdad? 2013, perdón, chicos. O 2019 o 2016. Listo. Entonces, chicos, esa es una forma de crear el gráfico. Recordemos la otra, que es seleccionar los elementos para ir recapitulando un poco y avanzar con Alt F1, ¿verdad? Es la otra técnica. Con Alt F1 el gráfico se inserta por acá. Y podemos cambiarle el tipo por acá de gráfico. Tenemos las columnas, barras, las barras que están allá y la barra tradicional. ¿No? El estilo de barra, este es apilada y esta es la barra tradicional. Entonces, el usuario decide cuál es la mejor forma o cuál es el mejor tipo de gráfico que pueda representar o interpretar sus datos de la hoja de cálculo, ¿verdad? Para el análisis efectivo. Entonces aquí tenemos las mismas ventas por trimestre, pero vamos a cambiar el rótulo que diga ventas por productos. ¿Ok? Y posteriormente ustedes pueden ir aplicando los diferentes formatos, ¿verdad? Lo voy a dejar por acá, porque la primera parte de los videos es cómo crear los diferentes tipos de gráficos, las técnicas, los métodos, ¿verdad? Repito que en un video posterior veremos así de forma rápida también cómo crear, perdón chicos, cómo crear o aplicar formatos, ya que estoy seguro que muchos de ustedes han trabajado con gráficos y entonces esto es un poco más fácil. Para aquellos que no han trabajado mucho con los gráficos, entonces se pueden guiar o se pueden orientar con este video tutorial. Bien chicos, entonces esta es la parte de cómo crear un gráfico de columnas y un gráfico de barras, ¿verdad? Lo vemos en dos partes. Acá generamos el gráfico de barras y espero que hayan podido entender los procedimientos, pues son sencillos y ya lo demás es solamente aplicar estilos y formatos. Gracias por su atención chicos y nos vemos en el siguiente video tutorial.